El diputado Noroña habla de que se hackeó la cuenta de la red social del general, en el cual dan un mensaje que da a entender que el ejército está de parte de Xochitl. Bueno, muchos hablan de que hay un hackeo, pero podría ser que como esa cuenta ya había estado de baja desde hace tiempo, haya permitido que se abriera otra cuenta con las mismas, con el mismo nombre. Pero finalmente no se sabe qué es lo que ocurrió, si fue hackeo o la red social permitió que se abriera una cuenta con el mismo nombre. Así es que pues el PRIAN están desesperados, están tratando de hacer trampa en el juego, porque es una trampa. Entonces yo creo que si dicen que están a favor de la democracia y están haciendo todas las trampas, compras de votos, pues haciendo hasta lo imposible para ganar o llevar ventaja en las elecciones, eso ya no es democracia. Y también comenta acerca de lo que es el debate que tuvo Denise Dresder con Lorenzo Córdoba, y Lorenzo Córdoba le dice a Denise que él no cree que estemos en una elección de Estado, porque eso solamente se dio en el pasado. Y el diputado Noroña explica perfectamente cómo es que en el pasado eran las elecciones de Estado. Veamos lo que nos dice. Delicado lo del hackeo a la cuenta del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Esa era su cuenta. Y me parece, yo no había visto los mensajes. Los mensajes son muy delicados. Si, como ellos dicen, hackearon la cuenta del titular de la Secretaría de Defensa, es un hecho muy grave, y que se hayan tardado una hora en responder, que no se han dado cuenta una hora de que habían fijado ahí un mensaje planteando la no intromisión del compañero presidente, que no ha intervenido. Vieron que Lorenzo Córdoba tuvo un intercambio con Denise Dresser, que está hecha una canalla. Eso es, pero cada vez se quita más la máscara. Y entonces ella habla de una elección de Estado, y él, con mucha seriedad intelectual, le dice: no estamos frente a una elección de Estado. Eso no vuelve más, difícilmente volvería a México. ¿Cuál era la elección de Estado? El partido de Estado, el partido del gobierno, y el gobierno era lo mismo. De hecho, el presidente designaba al líder del PRI, era una secretaría más. Ellos organizaban las elecciones, ellos las calificaban, ellos determinaban quién ganaba, ellos instrumentaban el fraude electoral con los recursos públicos, con el poder del Estado, con toda la maquinaria, y hacían pedazo a todo mundo. Cuando yo empecé a hacer política era impensable que ganaras. O sea, Salvador Nava en los 60s ganó la presidencia municipal de San Luis Potosí, se lo llevaron al campo militar número 1. El Partido de Acción Nacional, en su época democrática y heroica, pues tuvo que realizar protestas muy fuertes frente a atropellos electorales mayúsculos. O sea, yo creo que, yo no recuerdo cuál es el primer ayuntamiento que reconocieron, pero al PRI no le daba la gana reconocer ni el municipio más modesto. Eva Reyes, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por la cooperación. Hoy, si hay más superchats, me permitirán no atenderlos, por favor, porque quiero centrarme en el tema, no me voy a extender mucho además. Entonces, una campaña de Estado era el partido, el PRI, y el gobierno y el Estado mexicano eran lo mismo. El presidente de la República era Dios sobre la tierra, mandaba sobre el poder legislativo, mandaba sobre el poder judicial, su palabra era ley, y la ley, o sea, decía, creo que López Mateos o Ruiz Cortines, quizás Ruiz Cortines, López Mateos, es insustancial.
Vamos a hacerle tormento a la Constitución para tomar decisiones que no eran legales, pero decían que sí. Por eso decía, vamos a hacerle tormento a la Constitución. No había ley, no había más ley que la voluntad del presidente. Y sabía todo el mundo que el candidato a la presidencia del PRI iba a ser el próximo presidente de la República. Punto. Esa era la elección de Estado, era una simulación de elección. Decía Vargas Llosa que era la dictadura perfecta. Cada 6 años el presidente era dictador en los hechos, o sea, su voluntad se hacía. Había otras maneras de presión y de equilibrios, pero el presidente era el que determinaba absolutamente todo. Entonces, nada más agradezco a Global Business Advisors, pero no leo lo que dice, porque, insisto, quiero centrarme en el tema. Entonces, además de que estamos en veda, sí se puede llamar a votar, no se puede llamar a votar por alguien, por ninguna opción. Esa es una violación a la veda electoral, un delito electoral en realidad. Bueno, entonces le dice, Lorenzo Córdoba no dijo todo esto, pero sí le dijo, no es una elección de Estado. Planteó una serie de irregularidades desde su punto de vista. Denis Dressel le dijo, puedo estar de acuerdo contigo, gracias José Santiago, pero no es una elección de Estado. No hay una elección de Estado. Y la supuesta intromisión del compañero presidente pues, no es tal. Hay una conducción del gobierno, hay una influencia por su liderazgo, por su trayectoria, por su ejercicio de la presidencia, pero no hay una intromisión ilegal, por más que el tribunal haya planteado, todas esas no son determinantes. Pero lo que dice el hackeo a la cuenta del secretario de la Defensa es delicadísimo, delicadísimo. Reitero, parto del supuesto de que la hackearon y entonces lo que la derecha quería perfilar era la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervinieran de manera ilegal en el proceso postelectoral. No voy a decir más que eso. No voy a decir más que eso. Reitero, hackeo o no, lo que decía ese texto es muy delicado. Que, gracias Benjamino, que el ejército haya salido a decir eso no, lo planteó el secretario de la Defensa, un hackeo de la cuenta, nos deslindamos de lo que ahí plantea, es positivo, pero ahí está una alarma encendida. ¿Cómo evitas que un sector de las Fuerzas Armadas que vienen de la Revolución, pero que son demasiados años, van a cumplirse más de 100, no van a cumplirse, son más de 100 años, 114 años de ese proceso. En 114 años una institución se modifica y dentro de las Fuerzas Armadas, como cualquier institución, están, así como en la sociedad, están las diferentes posiciones, que si quieres hacerlo de manera más esquemática, como lo ha planteado el compañero presidente, de liberales y conservadores, aún dentro de las Fuerzas Armadas. Y los conservadores pues coinciden con el sector conservador, política y electoralmente, y con las tentaciones autoritarias. ¿Cómo derrotas eso? De igual manera que se derrotó el fraude electoral en 2018, con la participación popular, con una avasalladora participación y con un triunfo indiscutible de quien gane, indiscutible, una ventaja avasalladora de quien gane. Eso pone quieto cualquier tentación autoritaria de cualquier institución o de quien sea, interno o externo. Por eso yo insisto que no hay nada más poderoso que el pueblo. Y por eso insisto que en México manda el pueblo de México y nadie más. Y debemos tener conciencia de eso y por eso todo el mundo debe ir a votar. Ejercer libremente su voto por la opción que considere más cercana a su corazón
y a su visión de lo que debe ser el país. Cada quien tenemos la nuestra y así lo manifestaremos con nuestro voto. Y será democráticamente, con un voto por cada ciudadano o ciudadano, donde todas y todos valemos exactamente lo mismo, un voto, y tenemos el mismo peso en las decisiones políticas, pero sumado se convierte en una fuerza del pueblo en su conjunto, que es quien determina. Lo determinó en 2018 y lo determinará en 2024 y en las décadas por venir. Hemos avanzado muchísimo en ese proceso. Todas las fuerzas políticas, de alguna manera u otra, lo dije en la Cámara de Diputados cuando me despedí, todas las fuerzas políticas hemos contribuido. Sería necio decir que el PRI no ha contribuido, o que el PAN no ha contribuido, o que el PRD no ha contribuido, o que Morena, PT y el Verde no han contribuido, o que Movimiento Ciudadano no ha contribuido, o que muchas otras fuerzas que ya no existen no contribuyeron al momento democrático que está viviendo el país. Y que es que el pueblo decide, más allá de presiones económicas, políticas, sociales, hasta mafiosas, de grupos del crimen organizado. Más allá de todo eso, quien decide es el pueblo de México, y el domingo 2 de junio quien decidirá es el pueblo de México. Y yo estoy convencido, como demócrata que soy, nosotros reconoceremos el resultado y estoy convencido que el pueblo sabrá determinar con mucha firmeza, Eduardo, muchas gracias, con mucha firmeza el rumbo de la patria, con mucha claridad, y que con eso derrotará cualquier tentación autoritaria, venga de donde venga. Eso es lo que yo les quería decir.